¿Qué tal, mi amigo? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, amigo? Gusto saludarte. Qué gusto, mucho gusto. ¿Cómo Hola a estás? todos, buen día. Por allá ya son las 2 de la tarde, ¿cierto? Sí, sí, a Qué las 2 bien. de la tarde. Pues muchas gracias por haber accedido a la invitación ahora en un domingo, día de descanso, Sí, pero pero tú te mantienes tan me gusta mucho. ocupado, tanto que hacer, No, que gracias por darnos ese tiempo, ¿eh? tranquilo, es un placer estar acá. Buenísimo. Hay algunos amigos acá brasileños. También, sí, Sí, sí. veo también Oi, algunos de pessoal do México. Brasil. Para las personas de Brasil es buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. entonces, para Brasil. Oi, Brasil. Boa tarde, meus amigos brasileiros. Sí, Entonces, Leo, es un placer estar acá con usted. contigo también. Como hace 3 años que nos Conocimos, sí. conocemos, ¿eh? Exacto, Mira, 3 años. qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, demasiado, muy rápido. Voy a parar acá. Yo tenía un poco de voz aquí de Tom Jobim tocando. Ah, Buena, ¿no? Tom Jobim, muy Sí, bueno, sí, muy sí. bueno. Me gusta unas que tiene Saludos a todos. con Frank Sinatra, muy buenos. Demasiado, demasiado buena. Bueno, pues Y ahí ya entonces, varios entrando. sí, mucha México, gente, muy buena. algunos de Colombia, El Hola, Salvador, saludos. Saludos muchos desde amigos. Brasil a todos amigos latinoamericanos. Sí, pues mira, sí, 3 años ya que nos conocimos allá con Chris Chang. Sí, demasiado Yo, yo no, rápido. yo no sabía, no sabía que estaba conociendo a una persona ahí muy, muy famosa, muy top ahí en Brasil de la ortodoncia. Gracias, no, no tanto. Sí, 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 por supuesto. Pues mira, hemos visto todos muchos webinars, muchas conferencias en línea ahora durante la cuarentena por esta situación, pero ahora yo quería Sí, que hiciéramos algo distinto. He visto que tú tienes unas presentaciones con unos temas muy interesantes, unos tips muy buenos. Todos hemos visto cómo colocar microtornillos, es lo que está de moda ahora, pero muchos pues colocamos el microtornillo y luego pues ¿qué hacemos, no? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿Qué hacemos para que funcione exacto. mejor? Que la mecánica sea más eficiente. Y yo he visto que tú has estudiado eso muy bien. Entonces, pues gracias por venir a compartir esos tips y esos datos con nosotros hoy. Con gusto, amigo. Es un placer, como le Buenísimo. digo, y la cuestión de la parte de la instalación es solamente una parte, el primer step, el primer paso para Sí, lograr ahí un buen trabajo a nivel de ortodoncia completa. Entonces, el microtornillo es una herramienta, una parte, un dispositivo para anclaje. ¿Y qué hacer sí. después? Perfecto, entonces Exacto. los mini implantes, los microtornillos extraovulares que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar directo eh, en el sitio donde surgió, de donde desarrollaron primero esos mini implantes Sí, extraovulares en Taiwán con Chris Cheng. Y podemos mirar entonces allá toda la cuestión de instalación y todo más, pero la biomecánica yo demoré mucho, quedé mucho tiempo estudiando eso para quedar de una manera, para tornar mis tratamientos más rápidos, más sí. efectivos, con menos efectos colaterales. Entonces creo que es el objetivo de hoy es pasar un poquito de eso para ustedes y para todos los amigos que están acá acompañando. Y los brasileños también que estoy mirando acá, Team Sniper. Eh, Usted Sí. también está con Team, Team, nosotros, ¿no? Team Sniper, sí. Es Team Sniper, Sí, sí, perfecto, muy sí, bien, gracias por la confianza en mi trabajo. sí, sí, Y siempre. entonces hablar un poco de esa cuestión de cómo ser más rápido, cómo ser más previsible y cómo tener menos efectos colaterales. Entonces creo que son los tres puntos que el sliding jig o cursor de distalización va a ayudar a nosotros con la parte de biomecánica propiamente dita, la movimentación dentaria.
perdón primero por mi español, tanto cuanto No, es perfecto. Muy portuñol, bueno. más portuñol que español, pero usted ayúdeme Sí, si, yo te si, ayudo, tú si me habla dices algo alguna malo. palabra que no sepas en español, tal vez la puedes decir en inglés, yo con mucho gusto te ayudo a traducirla al español. Y entonces, Perfecto. para ya dejarte en poder del live, que va a ser más que un live, creo que va a ser una clase de maestro aquí. Pero yo sé que Preparei casi uma todos, pequena classe, uma pequena sí, una classe. pequeña. Yo creo que casi todos te conocen, pero quizás algunos no saben toda tu carrera. Y Sergio Curi, el doctor Sergio Curi, tiene un PhD en ortodoncia de la Universidad de Sao Paulo, ¿cierto? Certo. Tiene un máster en materiales ortodóncicos. También tiene una especialidad en radiología. Mira, qué interesante. Tiene la residencia en mini implantes con el doctor Chris Chang, que era la que platicábamos en Taiwán. También estuvo por ahí esa vez el doctor John Lin, ¿recuerdas? Sim, sim, Eh, claro. es coordinador del posgrado de ortodoncia en el Instituto ATNA en Río de Janeiro, ¿es? ¿Sí? Sim. Profesor en posgrado de ortodoncia en el Instituto Mondelli de Odontología en Bauru y en el Instituto ECO de Asunción en Paraguay, ¿cierto? Exato. Perfeito. Y es miembro de la Asociación Americana de Ortodoncia. Así que, Sergio, profesor, gracias por estar aquí con nosotros Um y prazer estar acá com você. es tuyo el tiempo. Bien, buenas tardes al Brasil y los demás países, buen día. Lo que quiero mostrar, que voy a mostrar hoy, es un poco de biomecánica con los mini implantes, los microtornillos en cresta infrazigomática. Como todos saben, es una área extraocular y muy versátil. Nosotros podemos tener muchas movimentaciones y muchas mecánicas utilizando ese dispositivo. Y la distalización es la que más utilizamos. La distalización podemos hacer de muchas maneras, de muchas formas diferentes. Yo no quiero hablar de una, que una forma y una manera es errada, que la otra es la correcta, pero voy a mostrar otras formas, otras alternativas más para que usted possa estar aplicando en sus clínicas, consultorios, para sus pacientes. Entonces, esa es la manera que yo creo ser más efectiva, más previsible y con menor efecto colateral. Claro, vamos a tener que tener más cuidado con unas cosas, un poquito más de dispositivo, por ejemplo, el cursor de distalización, pero vamos a tener un resultado mejor, en mi opinión. Y claro, ustedes van a poner en práctica o no, si quieren, pero yo creo que es una manera muy buena de hacer la distalización en bloque o en masa o la distalización toda del arco. ¿Ok? Sí, Entonces voy a transmitir mi pantalla, que ahora voy a compartir mi pantalla. excelente. Mira si está buena ahí. Y cuando compartillo, yo creo mejor desactivar los Vamos a compartir comentarios, los creo. comentarios para que todos vean, Sí. sí. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacer en el box de De preguntas, preguntas. ¿correcto? Sí, Correcto, Leo. excelente, así lo pueden hacer. Perfecto, Leo. Estoy muy contento de estar acá con usted y con todos nuestros colegas acá. Bueno, vamos entonces a Excelente. hablar de Sliding Jig. Voy a dar un zoom acá. ¿Cómo está? ¿Está bien ahí? Voy a Ahí sí, apagar una luz. ahí. Puedes, si, ¿Está bien? tal vez puedes hacer un poco más de zoom. Ah, sí, sí, mejor, mejor. Mejor. Sí, Bien. muy bien. Bueno, para los que no saben, el sliding jig o cursor de distalización es ese dispositivo acá que ya es utilizado hace mucho tiempo en la ortodoncia, utilizado primeramente con elástico, con cadenas elásticas intermaxilares, entonces elástico Sí, intermaxilar para tratar de distalizar los molares superiores. Entonces es una manera de sectorización de fuerza para la distalización de molares con elásticos intermaxilares. Y lo que pasa es que con los mini implantes, nosotros empezamos ahí a utilizar de una manera intramaxilar y no más intermaxilar. Então, de uma maneira intramaxilar, em el mismo arco, podemos utilizar um elástico fijo que não depende da colaboração do paciente.
Tudo bem, Lea? Está llegando bien las imágenes, el audio, todo correcto? El audio se escucha bien, la imagen se ve un poco como con Poco, pixel, poco cortado, sí. creo, déjame ver la La conexión. conexión, Voy a ok, intentar cambiar la conexión de acá. ok, ok. Minuto. ¿Mejoró o no, Leo? Igual, peor. A ver, mejoró un poco, sí. Sí. Bueno, creo que sea posible mirar, pero ese caso, para empezar, ya es un caso que yo muestro. Nosotros, usted sabe como yo, que nosotros aprendemos en Taiwán a mirar la crista infrazigomática con la palpación, la palpación, Sí. ¿no? Entonces, clínicamente, podemos mirar la cresta infrazigomática, pero no es siempre que vamos a tener de verdad la cresta posible de instalación apenas clínicamente mirando. Por ejemplo, ese caso, un caso con una buena encía insertada, una buena encía fija, eh, una faja buena que clínicamente parece que es una cresta infrazigomática muy buena para instalación de mini implantes, pero cuando miramos Sí. en la tomografía tenemos ahí una trampa por la raíz mesiovestibular, por las raíces mesiales de los molares que son divergentes, principalmente del primer molar. Entonces tenemos acá una falsa exostosis que si insertarmos ahí los mini Ujú. implantes, fatalmente vai quedar interradicular, ¿ok? Entonces no va a permitir una distalización porque el mini implante, el microtornillo va a quedar entre las raíces, ¿ok? Entonces yo hago una broma ahí con a caca. Sí, sí, Entonces para sí. ese caso yo tuve que insertar mini implantes interradiculares y no intentar extrarradiculares. Bueno, acá apenas un ejemplo de utilización del cursor. Entonces el cursor acá está sendo utilizado para distalizar los molares. ¿Ok? Entonces ese es Listo. el cursor intramaxilar. Yo no dependo más de la colaboración con el uso con la utilización de elásticos de clase 2, de elásticos Sí. intermaxilares. ¿Ok? Entonces activo mensualmente para el cursor distalizar los molares. Y ahí, miren, la distalización pasando. Quando eu percebo que está chegando muito cerca do premolar, eu tenho que ativar esse cursor. Então, uma tips para ativação do cursor é usar um resorte. Eu prefiro o resorte cerrado. Então, assim, volvemos a quedar mais lejos la extremidade anterior do cursor Para que siga. del premolar. Exato. Assim, ganhamos mais espaço, novo espaço para seguir distalizando hasta alcançar a classe 1 de los molares. E aí, chegando em la classe 1, eu necessito cambiar o mini implante e aí fazer a retração del segmento anterior. Claro que, vou volver acá para mim, claro que agora claro que esse caso é um caso de um mini implante, de um mini microtornillo interradicular, um mini microtornillo convencional. Quando nós de facto temos o mini implante extraradicular, extraoveolar, em la cresta infrazigomática, nós podemos fazer movimento de todos os dientes para trás, ok? Pero também utilizo o cursor de distalização, o sliding jig, ok? Então, Listo. aí está para empezar los extrarradiculares, nuestro curso con John Lin y Chris Cheng en Taiwán hace 3 años atrás. Ahí está nuestro grupo y Sí, vamos a sí. mirar dónde están nosotros ahí, buscando. Vamos a ver. Yo Tú ahí, estás ahí abajo, sí. yo acá abajo y Sí. Leo acá, Leo. Ah, sí, ahí estamos. Muy bien, mira. Ahí está. Entonces, Nos vemos más jóvenes ahora. Estamos más jóvenes ahora. 3 años sí, sí, después. demasiado. Ahora estamos con menos preocupaciones, menos Sí, problemas, ¿eh? sí.
Los mini implantes extraveolares mejoraron nuestra vida profesional en nuestro consultorio. Estamos tratando casos de manera más simple y entonces estamos más jóvenes, más tranquilos. Sí, 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 definitivo. Sergio, Entonces, fíjate que la imagen se sigue viendo un poco borrosa. ¿Quieres intentar de nuevo con la conexión? Y si no, pues seguimos así. bueno, ¿qué tal si yo salgo y vuelvo ¿Ok? Ok, para perfecto. intentar? ¿Puede ser? Muy bien. Yo te hago la invitación de nuevo. Está bien. Ok. Vamos a intentar de nuevo aquí invitar al doctor para que mejore la conexión. Vamos a ver. Un poquito de paciencia. Para que todos puedan ver bien las imágenes, porque nos está dando muy buena información y no queremos que la pierdan todos. Aquí aparece ya Sergio de nuevo. ¿Y ahí, qué tal? Ahí está, ahí Vamos a estamos. mirar ahora si mejoró. Sí, Yo reinicié todo. parece que sí, vamos a ver. Sí, ¿Mejoró? ahí está mejor, sí. Bueno, entonces esa es la mecánica que nosotros aprendemos de una manera simple a partir para una distalización del mini implantes con una cadeneta, una cadena elástica hasta el canino, del canino hasta otro canino y del otro canino hasta el otro mini implante en cresta infrazigomática. Esa es la manera que nosotros aprendemos y funciona muy bien, claro, funciona. Pero para casos de más clases 2, de una clase 2 de mayor magnitud, de una, por ejemplo, una media clase 2 de media cúspide o una clase 2 completa, Completa. full, essa mecânica demora muito, é muito lenta para tratar na classe 2. Então, mira esse artículo que eu uso muito em minhas classes, é um artículo de 2015 que saiu em el Korean Journal, Korean que hoje está entre os 5 melhores revistas, né, periódicos de ortodoncia, e esse artículo el objetivo de ese artículo fue investigar las distribuciones de fuerzas para diferentes formas de hacer la distalización. Entonces, testaron algunas diferentes formas de hacer la distalización en bloque, en masa, ¿tá? Y miraron con estudio de elementos finitos la distribución de fuerzas en cada diente. Perfecto? Entonces, perceberam que os autores perceberam que a força, quando tu aplica direto em canino ou, nesse caso del estudio, um hook, um gancho entre canino e lateral, a força ela queda muito centralizada em el sector anterior e sector médio, pero em sector posterior não passa quase nada de força. Entonces, lo que pasa en ese caso es que la fuerza es mucho de inclinación de los incisivos. Entonces, los incisivos quedan inclinados para lingual. El canino, por Retroinclinación. retroinclinación, exacto. El canino se retroangula también, una angulación distal, pero los molares poco sufren efectos. ¿Okay? Acá el artículo habla que sí, tiene una pequeña cantidad de fuerza en los molares, pero lo que pasa es pura tipping, pura angulación. Entonces, el molar siente poca fuerza y siente una fuerza de angulación y no de cuerpo. ¿Okay? No se Entonces, cristaliza el cuerpo. no se distaliza tanto de cuerpo y no sufre tanta fuerza, por eso demora, porque los dientes posteriores reciben poca fuerza, es muy poca fuerza en el sector posterior,
¿Ok? Bueno, entonces tenemos que pensar en una manera de acelerar ese proceso, porque cuando tenemos esa situación ahí, quando temos essa situação, o que vai passar? Os incisivos se retroinclinam, ok? Principalmente porque a força está passando por abaixo do centro de resistência da unidade maxilar. Então, quando temos um alambre rígido, né, acero, para hacer uma distalização em massa, todo o arco maxilar trabalha, funciona como uma unidade. E essa unidade tem su eje, su centro de resistência bem acá entre os premolares, entre terço médio e terço cervical. Então, a força está abaixo do centro de resistência, os dientes se movem para distal, os incisivos se retroinclinam e a força é pequena e uma força de angulação distal de los molares. Então, um tipping de los dientes posteriores. Por isso, pensamos em um conceito novo para a distalização, um conceito utilizando setorização. Então, para entender um pouco do uso de sliding jig, de cursor, temos que entender esse conceito de setorização, que nada mais é que uma maneira de distribuir a força de distalização para diferentes grupos de dientes. Então, miren que acá, por exemplo, temos três fuerzas promovendo a distalização. Uma para molares, outra premolar, outra para canino e incisivos, né? Então, os anteriores. Nesse caso, o incisivo está se movendo por conta desse stop acá. Eu puse um stop em la distal do primeiro premolar, que quando distalizo o primeiro premolar, esse premolar não vai por deslize solo. Ele está travado com um stop, então o alambre todo vai hacia atrás. Então, os incisivos sentem todo em grupo. Ok? E o mais importante, o sliding jig, que está setorizando a força hasta los molares. Ok? Então, eu uso generalmente um sliding jig e dois elásticos ou dois resortes, ou elástico e resorte, pero sempre tentando sectorizar o máximo que máximo possível em el caso. Ok? Bien, então, utilizando o sliding jig, nós vamos a ter essa situação. Ok? Vamos distalizar molares. Ok? E uma outra força para distalizar premolares. E uma outra força para distalizar acá com um hook. Estamos distalizando todo o arco. Então, os caninos incisivos se movem para distal em grupo. Uma retração em grupo do bloque anterior, de canino a canino, aí nesse caso. Ahora, ¿Está bien? todo esto lo estás haciendo de manera simultánea, no Exacto. es en fase. Exacto. Entonces, todo eso está siendo hecho de una sola vez. Porque nuestro mini implante está extraradicular, está hacia afuera de la zona de las raíces, digamos así. Entonces, está afuera de la área de transición mesiodistal de las raíces. ¿Ok? Entonces, es muy importante para poder tener la sectorización. Vamos a necesitar de un sliding jig, vamos a necesitar de un mini implante extraovular. ¿Ok? En ese caso, maxilar en la cresta infrazigomática. Entonces, punto clave, tu microtornillo tiene que ser extraalveolar, 3 fuerzas. Exacto. Para poder hacer el movimiento en bloque de todo el arco, simultáneamente, no hacerlo en fases. Sí, Pero simultáneo. entonces, yo te pregunto entonces, ¿qué tanta fuerza estás aplicando a cada vector, a cada unidad? Exacto, ahí es el punto. ¿Cuánto soporta un mini implante de fuerza axial, digamos así, una fuerza perpendicular a su eje de inserción? Un trabajo muy reciente
de 2016 mediu la fuerza que los mini implantes tienen estabilidad, pero utilizó mini implantes de 1.6 milímetros de diámetro y encontraron que solamente después de una fuerza mayor, más grande que 900 centinewtons, o sea, 900 gramos fuerza, es que el mini implante se empieza a soltar, a perder su estabilidad. Un mini implante de 1.6. O sea, lo mini implante de 2.0, nosotros podemos hacer más. Yo, Leo, nunca pasé de 750 gramos, ¿está bien? Porque ese sistema no requiere más que eso. Porque acá yo utilizo en molares 200 gramos, a 150 a 200 gramos. Depende del caso, si es braquifacial, si es dólico, que es más fácil, la movimentación va más rápido. Como está su integridad ósea, el tamaño dentario. Entonces, 150 a 200 gramos fuerza para los molares, 150 a 200 gramos para los premolares y en la región anterior 200 a 250 gramos de fuerza. Entonces, si ponemos en todo, no va a pasar de 700 gramos, va a quedar por 650 en máximo ahí. Tranquilo. É claro que esse trabalho, Leo, se quer ativar os comentários mientras eu estou falando acá, não há problema, tá bem? ¿Há alguma pergunta hasta ahora? Como está aí? Tranquilo? Sí, hay algunas preguntas acá. Dice, sí, cabal la pregunta, ¿cuánta fuerza aplica por sectores para hacer la visualización? Ya hablábamos entonces que haces un máximo de 650, 700 gramos, aproximadamente 200 gramos de fuerza por sector, ¿cierto? Exacto, cierto. Luego dice, ¿colocas topes oclusales o biturbos posteriores? Sí, posteriores o anteriores. Quien va a decir dónde voy a instalar los biturbos es el padrón facial del paciente. Un paciente vertical, yo no tengo problema en poner los biturbos en posterior, por ejemplo. Pero si es un paciente con una mordida profunda, un paciente horizontal, los batentes posteriores van a peorar la vertical del paciente. Vão peorar la mordida profunda. Entonces pongo biturbos anteriores, los batentes anteriores, para ahí sin desocluir posterior y hago así la distalización. ¿Perfecto? Luego dice, hay dos preguntas sobre las características del sliding jig. ¿Qué aleación de arco y qué grosor de arco utilizas para el sliding jig? Alambre acero 0.7 o 0.6. Me gusta 0.7, pero otros colegas usan 0.6. Hay colegas que usan rectangular 19 por 25 acero y encajan en el tubo auxiliar. Yo no uso mucho ese tipo de tubo y yo prefiero el sliding jig con un ello, con el loop, y va a quedar en alambre mismo y no encajado en el tubo auxiliar. ¿Perfecto? Okay, perfecto. ¿Y qué altura debe de tener el brazo anterior del sliding jig? La altura, bueno, la altura va a depender del tipo de bracket que está usando, porque si es bracket metálico, me gusta que la porción, voy a mostrar acá en una imagen. Sí. Voy a volver acá. Mostrar una imagen. Bueno, acá. Entonces, esa parte de acá me gusta dejar baja, porque en brackets de acero, brackets metálicos, yo quedo con esa parte por detrás del hook del bracket. ¿Okay? Ahora, el hook del sliding jig
ele deve ter a mesma altura da cabeça de seu mini implante. E lo mejor é que tanto a cabeça do mini implante quanto o hook estejam lo mais cerca possível do centro de resistência. ¿Ok? Pero algunos trabajos muestran que si tú tienes un sliding jig muy longo, muy largo de altura, con el hook muy largo, Sí. tú vas a tener más efecto colateral vertical. Entonces todavía hay una discusión con respecto a eso y yo intento siempre poner en la misma altura de la cabeza del mini implante. Bien, Excelente. entonces una clase 2 subdivisión, una clase 2 asimétrica. Y yo planifiquei, antes tratábamos clase 2 assimétrica subdivisão com 3 extrações, quando era mandibular. Então, a linha média inferior desviada, então tratávamos com extrações, com 3 extrações. Então, nesse caso, na classe 2 subdivisão assimétrica, com desviação da linha média inferior, lo inferior desviada. Então, planifiquei para tratar todo isso com mini implantes. Pero mira que interessante, nessa época eu estava ainda começando com o tema de oclusão, de posição mandibular, e mira que quando eu tratei de expandir essa maxila, eu destravei a mandíbula, e em 2 meses a classe 2 quedou mais simétrica, quedou quase igual, mira, uma classe 2, 3/4, quase uma classe 2 completa, bilateral. Né? Então, eu cambiei aí minha planificação e todavia eu não tinha insertado os mini implantes e planifiquei apenas 2 mini implantes superiores para tratar de fazer uma mecânica tridimensional. E nesse caso não foi pura distalização. Eu setorizei para hacer também uma impacção da maxila, ou seja, uma intrusão completa da maxila para também corrigir a classe 2 por uma rotação em el sentido anti-horário da mandíbula, uma rotação mandibular. Bem? Então, acá com 6 meses e os mini implantes instalados, aí com alambres de acero já, e mira a sectorização en mini implante. Esse mini implante eu não uso mais, é um mini implante acá de Brasil que tem uma cabeça muito convergente e muito difícil de pôr elásticos ou resortes, enfim. É difícil pôr mais de um resorte ou elástico, então eu dificilmente conseguia pôr 3. Então, quando eu ponia 3, eu tinha que pôr quase intransmucoso para não quedar salindo e todo, enfim. Bueno, ahí puse el sliding jig, una otra goma, una otra cadena hasta el canino y con canino con stop en la distal. Mire que hay un stop acá, no sé si es posible mirar, pero tiene stop en la distal de los caninos para hacer la retracción de todos los dientes. ¿Está bien? Los mini implantes interradiculares. Lo que pasa es que cuando es una maloclusión muy grande como esa acá, la fuerza de intrusión anterior y de control de torque, ela acaba un poco trabando la retromovimentación, la retracción de los incisivos. Entonces, às vezes se puede mirar espacios, lo incisivo no retrae tan bien cuando tenemos una maloclusión más, de maior magnitude, una clase 2 de maior magnitude. Então, um cuidado a mais para quando usar mini implantes interradiculares para controle de torque. Bueno, aí a seleção da área de instalação, eu tive que instalar um mini implante em essa zona que não é exatamente uma cresta infrazigomática, mas é uma zona extraradicular, devido a, se tu mirar o movimento distal de los dientes anteriores a ele, não vão chocar com o mini implante. Ele está fora da linha de ação das raízes. Ok? Sí. Então, eu confirmo em corte coronal. Em corte coronal, o mini implante instalado aí.
Ujú. Entonces, de un lado yo tengo en una área más baja y acá yo no conseguí, yo tuve que instalar en proceso zigomático de maxila. ¿Está bien? Bueno, hay ahí el caso con 10 meses y mira la sectorización de intrusión posterior también. Mira acá que yo utilizo el mismo mini implante para hacer un movimiento intrusivo en el sector posterior e associado com o movimento intrusivo do sector anterior, eu tenho uma impacção, uma intrusão completa do arco maxilar. Perfecto. Exato. Marco acá está perguntando qual é o alambre de menor calibre para começar a utilizar o sliding jig. Mira, uma característica muito boa do sliding jig, Marco, é que podemos utilizar desde o primeiro alambre por cuenta de su movimiento de distalización de molares. Pero yo no tengo utilizado mucho así, más por cuenta de los efectos verticales colaterales del sliding jig, que voy a hablar pronto de ese, ¿está bien? Entonces, sí, tenemos que tomar cuidado porque tú puedes empezar antes, pero tú tienes más riesgo de pérdida de control mecánico, de efectos colaterales, en fin. El alambre que me gusta trabajar, empezar es 19 por 25 de Nietzsche ou um 17 por 25 de TMA, eu já começo a fazer esse movimento, porque é um movimento, Léo, já é um movimento de grupo, de massa, não é um movimento de deslize, não estou deslizando, então o desplazamento não é por deslize, então não importa se é Nietzsche ou TMA por conta do atrito, da fricção. Eu não estou preocupado com a fricção porque não há deslize. Os dientes se movem em grupo juntos, então é uma mecânica em massa, ¿tá bem? Então aí com 10 meses, mira, um mês depois, mire que já está os caninos praticamente em uma classe 1, os molares já estão em classe 1 e o canino está com um pouquinho de classe 2 por sua angulação, tá bem? Por conta da prescrição. Então, temos aí uma prescrição que tem uma angulação aí, creio, de 13 graus, não me recuerdo exato essa prescrição, mas ele tem uma angulação positiva, mesial del canino que sigue dejando el canino un poquito de clase 2. Sí. Bien. Fabiola está preguntando si la impacción será solo a nivel dentario. No, Fabiola, la impactación es completa, es una remodelación ósea, ¿está bien? Nosotros conseguimos un efecto muy similar a de la cirugía de impacción maxilar. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, con 11 meses acá, 14 meses, mira, haciendo ahí la retracción del segmento anterior acá, ó, mira, estoy tratando de traccionar solo el alambre, ¿está bien? Solo el alambre, o sea, estoy haciendo un efecto más a nivel anterior, porque los posteriores ya están en clase 1. Mira cómo está todo en clase 1. Todo completo, sí. Ok. Yo cambié un poco acá la forma de hacer la intrusión, porque cuanto más cerca de la línea media, más verticalización nosotros vamos a, perdón, más vestibularización nosotros vamos a tener. Entonces, yo quiero hacer un poco más de inclinación vestibular para crear un overjet, para así hacer mejor la retracción anterior. ¿Está bien? Entonces, ahí yo hago la retracción final con ANSAs y trabo acá el mini implante para no perder la corrección de la mordida profunda. Esa paciente tenía la sonrisa gingival, entonces yo corregí la sonrisa gingival, los dientes muy bien verticalizados, acá travando el canino, mira, acá tiene una ligadura metálica solamente, no estoy haciendo movimiento de distalización. Sim, de lado esquerdo um pouco ativo por conta desse diastema acá, um pequeno diastema, então corrigindo por movimento de deslize e la ansa para hacer la retracción anterior. ¿Tá? Perfecto.
17, los inferiores ya con lo espacio casi todo cerrado, superior también con poquito de espacio, las líneas medias coincidentes, clase 1, y mira, la paciente mandó fotos por cuenta de la pandemia, entonces yo quería mirar si tenía cerrado el espacio y ahí sí, los inferiores ya cerrado, los superiores también acá prácticamente todo cerrado ya. La línea media coincidente, sin sobremordida, la sonrisa gingival bien corregida. Claro que cuando tú haces una impacción maxilar, es posible que tenga que hacer después una pequeña gingivoplastia para contornear exacto los cénites gingivales. ¿Ah? Y ahí, essa paciente acá, en medio de tratamiento, ¿está viendo? Y acá, Sí. ahora, al final del tratamiento. Sí, mira cómo ha cambiado el despliegue gingival. Exacto, pero la inicial era peor, pero la foto de centro de documentación, ela tenía muy vergüenza de sonreír, entonces no sonrió con toda su expresión facial. Entonces, después conversando con ella, la paciente es muy buena paciente, una amiga, entonces me dije que iría conseguir una foto de su casamento, de su matrimonio, que en su matrimonio se podría mirar bien su sonrisa gingival. Y fue justo por las fotos de su matrimonio que decidió que tenía que hacer un tratamiento ortodôntico. Entonces ahí está, mira, la sonrisa gingival muy fuerte, ¿eh? Ahí se nota mejor. Exacto, y mira, conseguimos mejorar la proyección de mentón por cuenta de la rotación mandibular. Conseguimos cerrar un poco más sus labios, entonces donde tenía un gran espacio interlabial en reposo, ahora tenemos un pequeño espacio que es hasta bonito para las mujeres, entonces ahí mejoramos mucho su calidad también de facial. Entonces, una paciente muy, muy satisfeita por cuenta del aspecto, del impacto facial que el tratamiento ortodôntico conseguiu lograr para ella. Qué buen cambio, Entonces, muy buen cambio. exato, un caso que quedó muy bonito mismo. Y claro, la sectorización permite que nosotros podemos ahí tratar el paciente en las tres dimensiones del espacio. ¿Ah? Eso acá, para quien no conoce, es mi podcast en Spotify. No sé si es disponible para otros Sí, países, no sé. está Sí, disponible en nuestros países, te pueden buscar Ortocast en perfecto. Spotify. Entonces, el OrtoCast es mi podcast de ortodoncia en Spotify. ¿Está bien? Acá toda semana tenemos nuevos episodios en Spotify, pero en nuestro grupo de Telegram tienen los episodios inéditos. Es como, primero los episodios van para Telegram y después de algunos meses es que va para Spotify. Perfecto. Entonces, bueno, puedo hacer una sectorización con elásticos. Acá saiu con en portugués, perdón. Pero Listo, está bien, se sectorización, comprende. exacto. La sectorización con elásticos es posible sin el sliding jig. Bueno, muchos colegas hacen la sectorización con puro elásticos. Es posible si tú tienes acá la cabeza del mini implante a nivel bajo. ¿Está bien? Entonces, si tú tienes la cabeza del mini implante a nivel bajo, tú puedes sí hacer la sectorización con elásticos. Pero volviendo a la información que yo hablé, que nuestros pacientes no tienen en su mayoría el volumen óseo bajo en la cresta infrazigomática, y nosotros muchas de las veces tenemos que instalar los mini implantes en proceso zigomático del maxilar, dificilmente vamos a tener una cabeza del mini implante tan baja, ¿está bien? Entonces, por eso, vamos a tener que usar
los sliding jigs, ¿está bien? Una colega está preguntando cómo los buscamos en Telegram. Voy a colocar acá entonces, ¿está bien? Voy a Búscalo, poner dice. acá. Voy a colocar el link, es muy fácil acá. Tú vas a buscar nuestro grupo de los combatentes. Has elegido ¿Listo? buenos nombres para tus grupos. Combatientes, Sniper. Sí, todos de guerra. Ahí está en los Bueno, comments entonces el link para que te busquen en Telegram. ahí está. Fijé Perfecto, acá el comentario y después fijo los demás. súper. Bueno, entonces la sectorización con elásticos es posible, pero mira, la porción de instalación baja vai ser pequena. Nós não temos exatamente muito volume ósseo em la cresta infrazigomática propriamente dita. Então, Ujú. nós vamos a ter que buscar instalar arriba em processo zigomático del maxilar, o que eu chamo de IZC, IZC alto, ¿ok? Ok. Entonces, esa porción de hueso acá donde el mini implante, el microtornillo va a quedar bien vertical. ¿Bien? Entonces, las dos áreas, las áreas 1 y 2, acá con un poco más de zoom. Ahí está, Generalmente área lo que 1. vemos de reportado y todo por Chris Chan es más que todo el área uno, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Pero por lo menos en mi realidad, yo no tengo mucha oportunidad ósea para instalación en área 1. Entonces, la mayor parte de mis pacientes yo tengo que instalar en área 2 por cuenta Ujú. de esa escasez ósea. Claro, miramos demasiadas fotos en Instagram en área 1, pero la foto para mí, Leo, No te no, dice no, nada. no, no, no me dice nada. ¿Por qué? Sí. Porque el mini implante puede estar allá y es muy probable por el conocimiento tomográfico que yo trabajo con tomografía desde 2011 ahí, entonces tengo acá 3 centros de documentación que yo miro tomografía todos los días y de verdad, la mayor parte de los pacientes no No tiene tiene. volumen óseo suficiente área 1. Entonces, esas fotos para mí no dicen nada porque me parece que están todos interradiculares entre las Sí. raíces. Y puede Entonces, ser no que, va. y si eso sucede, puede ser que inicien su mecánica de distalización. Sí, Hay un tope entre mini implante y raíces y sí, no funciona y no distalizar. funciona. Y una cosa también, Leo, es que la literatura es muy clara con respecto a la reabsorción de raíces Ujú. con el uso de mini implantes. Muchos tienen miedo de que mientras la instalación, si tú perfuras, si tú tocas con la punta del mini implante, del microtornillo en la raíz, tú vas a perfurar la raíz. Y no pasa eso. No, no sucede. Nuestros mini implantes, ellos no tienen la capacidad de perforación radicular. ¿Está bien? Entonces, la única forma de hacer daño permanente en una raíz con los mini implantes es tu movimentar ortodônticamente un diente contra la superficie del mini implante. Entonces, si tu mini implante queda interradicular y tú sigues haciendo fuerza para una distalización, hay una gran chance de tú hacer ahí hacer una lesión permanente en esa raíz, hacer una reabsorción permanente en esa raíz. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la planificación de los mini implantes extraviolares y no banalizar de utilizar apenas una inspección clínica. Eso para mí no queda bien por cuenta de la anatomía y morfología mirada de nuestros pacientes de acá. ¿Ok? Así es, Yo así creo es. que muy distinto de los asiáticos, por ejemplo, que son más braquifaciales, tienen más volumen óseo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la planificación de los mini implantes extraviolares, principalmente en la cresta infrazigomática. Muy bien. Buen tip ese. Sí. Y, perdón.
Entonces, seguindo acá, tenemos ahí la cuestión de la proximidad del seno maxilar. En la área 1, el mini implante va a quedar con 70 grados aproximado y cuando cambiamos para área 2, ese mini implante queda lo más vertical posible. ¿Está bien? Sí. Entonces, mira, ahí tiene un paciente maravilloso que tenemos ahí una cresta infrazigomática tan grande que se puede poner como dos mini implantes, uno sobre el otro. Mira, una área grande, larga, extraradicular acá. Sí. Entonces, así es el ideal. Pero que miramos es así. Un paciente que no tiene espacio para la instalación, principalmente los pacientes verticales. Mira ese caso. Ese caso no tiene área 1 y tampoco tiene Ni área dos. 2. Nada, nada. Ese caso Wow. es un caso que cuando yo llego para mirar esa tomografía, yo tengo ese sentimiento. Yo llego, miro la tomografía, oh, no, 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 no quiero, no, no quiero ese paciente. Voy a referir ese paciente para Leo. Ese voy a referir Sí, sí, para sí. Leo. Mándalo a Guatemala aquí. Él va a resolver eso, no yo. Oh, Dios, oh, Dios. Entonces, en ese caso, tenemos que instalar los mini implantes altos, mini implantes en proceso zigomático de maxilar. Y la cabeza de ese mini implante no va a quedar en la región del alambre. Entonces, no vamos a poder hacer una mecánica puro con elásticos. Vamos a tener que hacer el Es sliding jig. ¿Está sí, bien? sí. Entonces, ahí la aplicación. Ok, pero no puedo hacer una sectorización alta acá, directo a los premolares. Bueno, vamos a literatura. Mira, cuando nosotros tenemos el mismo trabajo, ¿está bien? El mismo trabajo de Coriem. De Cuando Corea, sí. nosotros tenemos una fuerza muy oblicua, ¿está bien? La inclinación, la movimentación distal casi não passa. O que vai passar é uma força intrusiva, uma inclinação lingual de los dientes anteriores e los molares. Mira, que interessante. Eles não vão ter angulação distal, e sim angulação mesial, ou seja, vão movimentar contra nossa distalização. Então, mira o que vai passar. Nosotros haciendo una fuerza muy semelhante como esa, o que vai passar é isso acá. La inclinación, la retroinclinación anterior, la intrusión del sector medio, el alambre tende a se deformar, defletir, e los molares vão se angular a mesial, ou seja, não vai passar distalização. Mira o que vai passar. Mira, ¿Entiende? contrario a Entonces, lo que... la sectorización con el mini implante en cresta infrazigomática alta, nosotros tenemos que usar el sliding jig. ¿Está bien? Entonces, mira, ese caso, por ejemplo, es un caso que yo no sabía de eso e intenté utilizar acá una fuerza en ese sector. ¿Está bien? É claro que esse caso se resolveu bem por conta que eu queria mesmo uma intrusão, mas não foi por acaso. Eu não estava pensando nisso. Solamente Por depois casualidad. que eu estudei. Sim, por casualidade. Fue un accidente con buen resultado. Sim. Porque nós temos que compreender também isso acá. Mira, os efeitos colaterais. Não é a película Efecto Colateral, pero vamos a mirar los efectos colaterales del slide jig también. ¿Ok? Bueno, conociendo ahí los efectos colaterales, nos podemos trabajar con mucha seguridad con esos dispositivos. ¿Está bien? Bueno, voy a responder unas preguntas acá que estoy mirando. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta boa aqui, ó. Luego de colocar el mini tornillo, ¿cuánto tiempo debemos esperar para cargar? Cerca de 2 minutos. ¿Está bien? Entonces se puede hacer un cargamento inmediato. Se debe hacer un cargamento inmediato. El cargamento inmediato va a mejorar la estabilidad primaria de su mini implante.
Ahora la pero fuerza es igual. la fuerza, Ok. no, la fuerza para cargamento inmediato debe tener en máximo 100 gramos fuerza, ¿está bien? En máximo 100 gramos fuerza. O sea, en una primera cita, yo instalé el mini implante. En un primer momento, yo voy a poner una fuerza leve. Mi intención no es mover nada, es apenas agregar una tensión a ese mini implante para reforzar su primer estabilidad, su estabilidad primaria, ¿está bien? Sí. Entonces, esa es la fuerza. Cuando yo puedo hacer una fuerza normal, digamos así, ahí tú tienes que esperar 3 semanas, 21 días, ya se puede aumentar la fuerza para una fuerza normal. ¿Todo bien? Una otra Entonces, tres pregunta semanas, acá. 3 semanas y ya puedes sectorizar. 3 semanas. 3 semanas tú ya empieza la sectorización. Al momento de la instalación de mini implante, ¿cómo hago para diferenciar entre área 1 y 2 palpado? Muito obrigado. Bueno, para diferenciar clínicamente, né, la área 2 es la área de facto bien horizontal del proceso zigomático del maxilar, cuando el maxilar va a agregar con la sutura zigomático maxilar. Então, um pouco antes del zigomático, temos o processo zigomático de la maxila, ¿tá bien? Pero tenemos que planificar antes en tomografía, mejor, ¿tá bien? Pero clínicamente é isso. La cresta seria como la parte vestibular, por vestibular, de las raíces del molares hasta la confluencia, hasta la curvatura, e de la curvatura hasta chegar em zigomático, temos a área 2, que é a área de processo zigomático de la maxila. Quantos milímetros é razoável tentar distalizar no IZC ou no buccal shelf? Plácido, los milímetros, yo voy a responder en español también, Plácido, por Sí. cuenta de eso ser una live para mi amigo Leo y para nuestros colegas hispanohablantes, sus seguidores. Entonces voy a hablar puro en español, no, portuñol, no tanto, yo no Portuñol, tengo pero muy, muy bueno, muy portuñol, buen portuñol. un bueno portuñol. Eh, Sí, Los milímetros. Bueno, podemos desplazar una clase 2 o una clase 3 completa. Para cresta infrazigomática, tenemos que mirar la cantidad de hueso por distal que nosotros tenemos en región de tuber, ¿está bien? Y sí. el límite inferior no es la rama, ¿ok? No es la rama que es nuestro límite. El arco mandibular, el arco, la arcada, ela não sigue encontro com a rama, ela vai por lingual de la rama. Então, Ujú. muitas das vezes miramos em uma lateral, em uma radiografia lateral, uma Sí, cefálica, miramos aí a distância e miramos a distância hasta la rama, pero la rama não é o limite. O limite para distalização temos que mirar em uma tomografia, que é a porção digamos, la cortical lingual más posterior del arco. Essa é uma área que miramos solamente em um corte axial de tomografia. E eu não preparei para mostrar acá porque estou sí, falando de slide jig. Então, em outro momento, posso sí. mostrar aí. Mira, una pregunta relacionado a ese límite posterior. Sim, ¿Haces las extracciones de los terceros molares sim, mejor antes de hacer esta distalización? exato. ¿Cierto? Melhor, melhor. E uma coisa também é a seguinte. Se vai ser uma retração em bloque, vamos a esperar chegar aí num alambre mais grueso. Espera para Ujú. sacar los cordales, los terceros molares, ¿está bien? Saca los terceros molares un poco antes de empezar la mecánica, porque tú vas a tener un Aprovechas hueso el time. menos denso, exacto. Tú vas a tener hueso menos denso, ¿está bien? Muy bien, muy Eh, bien. Hay otro ahí. Ah, el tamaño de mini implante que usa para zona 1 y 2. Mira, la zona 1 es más baja, yo utilizo un mini implante más pequeño. Entonces, más pequeño no más pequeño que lo interradicular, más pequeño que la área 2. Entonces, en área 1 yo utilizo un mini implante de 12, 14 milímetros, es largo, ¿eh? Pero área 2 yo utilizo mini implantes como 17, 18 milímetros.
¿Está bien? Eso es lo ideal. Es claro que en pacientes braquifaciales, la área 2 va a estar más baja que en pacientes verticales, en pacientes dólicofaciales. Entonces, generalmente para pacientes verticales, pacientes dólicofaciales, en área 2 yo utilizo 17 y 18. Si es un paciente braquifacial que tiene una distancia de proceso zigomático de maxilar menor, yo puedo utilizar aí um mini implante de 12, 14, mesmo para a área 2, tá bem? Então, eu planifico todo isso em la tomografia também. Excelente. Tá bem? Excelente. Hay outra pergunta aí? Vamos a ver. No, creo que por ahora no. Tá bem. Bueno, então, seguindo aí, os efeitos colaterais del sliding jig. Bueno, cuando vamos a trabajar con la distalización, es normal tener una abertura de mordida acá atrás, porque cuando estamos retrayendo todo el arco, generalmente promovemos una extrusión anterior y una intrusión posterior. El sliding jig, por estar haciendo una fuerza inmolar a nivel de corona, va a criar uma distoangulação também. Em um primeiro momento, não vai ser movimento de corpo, vai ter uma tendência a uma distoangulação. É claro que se temos aí um alambre muito pesado e uma classe 2 pequena, nós não vamos mirar esta distoangulação, mas se é uma classe 2 significativa, uma classe 2 grande, con un alambre no tan grueso, por ejemplo, en ese caso, que es 17 por 25, vamos a mirar una distoangulación y una abertura de mordida posterior. ¿Tá? Entonces, ahí do otro lado, ok, trato la clase 2 de un solo lado y mira cómo está, mira cómo se abre la mordida, ¿eh? Y paré, interrumpí la mecánica, paré la mecánica y acá tengo que poner elástico intermaxilar para cerrar esa mordida. Claro que ahora yo ya tengo la sobrecorrección de la clase 2 de molar, entonces tranquilo, la clase 2 ya está lista, ya está corregida. Entonces mi preocupación ahora es para cerrar esa gran mordida abierta. Pero se cierra também tranquilo. Pongo acá um alambre braided de intercuspidação. Acá um alambre mais fijo, porque eu quero mais efeito em arco superior. Ok? Então pongo elástico intermaxilar e aí vou fazendo o cierre dessa mordida posterior, pero o canino já está em classe 1. Ok? Então cuidado com esses efectos colaterais de abertura de mordida posterior. ¿Está bien? Ok. Mira que ya está casi cerrado acá. ¿Tá? Sí, ya disminuido. Sí, sí, sí. Ya bien disminuido acá. Terminando acá, mira, me gusta mucho hacer esa ansa para retracción de los incisivos. Un pequeño diastema acá que va a corregir esa mi línea media, esa desviación de línea media acá. Y de otro lado, yo utilizo, yo no sé cómo habla ese español, ayúdame, Leo. Es una dobradiza, un hinge en inglés. Hinge es una dobradiza. Es como un arco segmentado, son dos porciones. Okay. Una porción posterior que tiene un helicoide y la porción de otro lado, otro helicoide que se conecta. Y yo uno con una ligadura metálica. Ok. ¿Tá? ¿Y eso lo haces para mejor acople, mejor asentamiento de ese lado? No, porque mira, yo estoy cerrando uno solo lado. Entonces yo no quiero desplazamiento de los dientes, yo quiero una reducción de perímetro. Entonces esa que nosotros llamamos de acá de dobradiza, en Brasil, en portugués, dobradiza, en inglés hinge, si no estoy me equivocando, ela sirve para se mantener
los dientes, ¿ok? Y ese cierre va a pasar como si fuese una puerta. Mire, yo estoy movimentando un lado, estoy haciendo una retracción de un lado y de otro hay una dobradiza. Entonces el arco va a hacer eso acá. Ele não vai ser um desplazamento, ele vai ser um cierre disminuindo o perímetro dentário. Es Entende? como una Ah, bisagra, como no, un hinge. Sí, sí, sí. bisagra acá. Um Sí, amigo sí. de Venezuela acá que dá classes comigo, grande, Dr. José Pelayo. Que tal, Pelayo? Um abraço. Como está mi portunhol? Depois, Pelayo, que é meu professor de portunhol, vai falar tudo o que eu falei de mal, de errado. Te va a evaluar. Ah, ¿por qué no uso cadeneta? Porque la cadena yo dependo de la fricción y la fricción es mi inimiga. No me gusta la fricción, entonces yo no quiero competir con la fricción. Yo tengo ahí un alambre grueso y tengo ahí brackets estéticos, una combinación perfecta para tener una gran fricción. Gracias, Pelayo. Para tener una gran fricción. Entonces, si yo pongo ligas, eu vou desplazando diente a diente e não hago a redução de perímetro. Em esse caso, eu necessito reduzir o perímetro e não desplazar diente. Se eu vou com cadena elástica desplazando diente a diente, o diastema sai de acá e vai parar acá. Y aparte Então, acá, sí, sí, sí. exato, eu vou apenas cambiar o diastema de lugar. Eu tenho que reduzir o perímetro, por isso a ANSA é mais efetiva. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Bueno, volviendo entonces ahí, el hinge, la dobradiza, la bisagra, La bisagra. y sí. Y ahora, o efecto colateral más importante del sliding jig, que es el efecto vertical, ¿está bien? Estão me pedindo para guardar a live. Seguro que sim, Pablo. Vou guardar a live, pero metade da live quedou em Instagram de Leo, metade da live quedou em mi Instagram. Então, tu vai mirar metade allá e metade acá, tá bem? Sí. Pero vai quedar guardado assim. E eu quero, Leo, vou tentar fazer algo de juntar as duas depois. Vou tentar juntar, de alguma maneira, tentar juntar as duas lives. E aí eu passo para você, tu passa para seus grupos, tá bem? Bueno, o efeito colateral que nós encontramos vertical em sliding jig é esse acá. Um binário em alambre, onde em sector anterior vamos a ter intrusão e em sector posterior uma extrusão. Muito cuidado porque esses vetores são muito fortes. Então, se tu está usando sliding jig em um alambre fino como esse acá, um alambre delgado, débil, essa força vai ser muito significativa, tá bem? Então, cuidado para usar sliding jig em início, em alambres iniciais, por conta desses vetores verticais de extrusão em sector de molar e intrusão em sector de canino acá. Quanto mais largo é o hook de seu sliding jig, pior é esse efeito, ou seja, maior é o efeito vertical colateral, tá bem? Então, mira o que vai passar. Vamos a ter uma distalização que, na verdade, não vai mover de corpo como está acá, tá bem? Ele vai promover uma intrusão acá, em sector anterior, e uma extrusão acá. Como isso acá, ó. Assim. Entende? E aí, os molares se extruem, ao passo que distalizam, se extruem. E vão a criar também essa distoangulação por conta da força a nível de corona. Tá bem? Então, mira, isso vai passar. Então, quando utilizamos essa mecânica em arcos mais avançados, nós não miramos esse efeito. O próprio arco de acero 19 por 25, 17 por 25, suporta bem a força, a magnitude de força de los efectos colaterales verticales, ¿está bien? Pero si tú te en los alambres iniciales, ahí sí
es posible mirar mucho, demasiado, los efectos colaterales verticales, ¿está bien? Ok. Entonces, de altura a altura del brazo del sliding jig, Si es idealmente debe estar a la misma altura que la de la cabeza del cabeza del tornillo. mini implante, sí, Si está más claro, alto, va a ser un efecto colateral vertical más acentuado, más fuerte. exacto. Perfecto. Entonces, mira, disminúo un poco ah, para quedar en la misma altura de la cabeza del mini implante. Entonces, mi hook disminuido, pero mire Ujú. que ya quedó un poco de intrusión acá, de extrusión en molar, ¿está viendo? Ya Sí, sí, tuve sí, sí. efecto colateral porque estoy en un alambre más débil, ¿ok? Muy, Entonces, si yo no muy quiero bien. ese efecto, tengo que intentar poner esse sliding jig em um alambre mais calibroso, mais ancho, né? Com Sí, uma dimensão transversal mais grande, maior. perfecto. E aí está meu amigo Dr. Eduardo Macluf, um grande amigo, um grande ortodoncista. Tuvimos uma live juntos agora, Ah, em sí. la semana que passou, e Ah, qué bien. ele tem acá uma fotografia mostrando exatamente isso. Mira quando hace uma ativação do sliding jig com o alambre solto, mira como ele sube o alambre, ou seja, esse é o efeito intrusivo, e mira como queda haciendo fuerza extrusiva en los molares. ¿Está viendo? Entonces, Sí, sí. una manera de disminuir también ese efecto es hacer como el doctor Eduardo hace, y ahora yo estoy haciendo así también. Aprendí con ello. Poner un Ujú. elástico también ali, ó, mira, do mini implante. Acá está usando una mini placa, pero Una esto mini puede hacer placa. también en el mini implante. Se vai fazer com ele mini implante em crista infrasigomática, uma goma, um elástico del sliding jig em sector posterior hasta el mini implante, haciendo um vector intrusivo aí, evitando a extrusión de los molares. Compensas la ¿Está bien? extrusión. Exacto. Entonces ahí tienes tres fuerzas también, Exacto, la pero sectorización. una va a ser intrusiva. Sim, essa força acá intrusiva. ¿Está bien? Perfecto. Interesante. Entonces, para finalizar, la sectorización te hace ir más rápido, tá? Y use el sliding jig. Eso es un perrito, un perro que se parece Sí, mucho a mi sliding jig, entonces yo sí, puse ahí. tiene toda la forma, sí. Ajá. Mi secretaria llama el sliding jig de perro. Vai, acá. Entonces, cuando yo peço para ela un alambre para confeccionar, para hacer un sliding jig, ela fala, va a confeccionar o perrito. El Sí, perrito. sí, sí. Sí, el perro salchicha, muy bien. Ok, entonces esté preparado para los casos complejos. Casos complejos, para transformar ellos en simples, vamos a utilizar recurso de anclaje esquelética, vamos a utilizar una biomecánica racional, eficiente, para evitar efectos colaterales. ¿Está bien? Entonces, esa es la mensaje final. Espero que tenha sido provechoso Excelente. para todos. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, mi amigo? Buenísimo. Mira, qué buenos tips nos has dado. Muy bien, entonces. Yo tengo una pregunta. Claro. Desde cuando coloca el sliding jig, ¿puede haber cierto riesgo que la parte anterior del sliding jig se mueva hacia el carrillo, hacia la Sí, mejilla del sí, paciente y sí. lastime? Sí. Por eso, mira, siempre que yo pongo el sliding jig, no importa si está en arco inicial o no, yo utilizo una segunda liga hasta el canino o hasta un hook en alambre, porque esa liga acá, ela vai a travar para que el sliding jig no vá en dirección al carrillo, al cachete ahí, Perfecto. ¿ok? Entonces ahí Excelente. está igual el lado de acá, en El lado otro lado, contrario. ¿está viendo? La misma cadena de sectorización
te ayuda a Exacto. mantener en posición el sliding jig. Es Excelente, eso. Exacto, eso. Ah, excelente. bueno, creo que algunas preguntas acá. ¿Tienes unas Distalizar preguntas? primero Sí. la segunda molar. Bueno, Rómulo, distalizar primero la segunda molar con el sliding, reduciríamos el efecto extrusivo. Na verdade, não vai ter um efeito extrusivo igual em sector de molares, porque esse efeito é em alambre. Então, tu vai apenas trazer o efeito extrusivo para trás, pero não vai diminuir, tá bem? Então, esse efeito vai ter também. Sí. Podemos realizar quantos milímetros? Já respondi. Ujú. Saludos desde Argentina. Um abraço, Argentina. Um abraço Mira, a todos os países que estão nos mirando aí na nossa live, em especial para Guatemala, país de meu amigo Leo, México, Colômbia, Paraguai, Uruguai, mira, República qué alegre. Dominicana, Brasil. A Michele perguntou aqui, algum caso faria uma guia para transportar as informações de tomografia para a clínica? Essa é uma boa Mira, qué pergunta. buena pregunta. Se eu planifico em tomografia para transportar a planificação para a clínica, muitas das vezes queda um pouco difícil, pero vamos a tener em nosso curso a fórmula para transportar isso clinicamente de tomografia para a clínica sem a necessidade de guia. Claro que se o espaço for muito pequeno, muito reduzido, não tivermos margens para errar, para pequenos errores, o hueso muito pequeno ali, o espaço. Saludos também, um abraço a Peru e Venezuela. Pero se o espaço é pequeno, vamos a ter sim que fazer, é recomendado fazer um guia. Pero se temos uma pequena margem para trabalhar, podemos tranquilamente fazer uma transferência clínica, uma transferência a partir de medidas, a partir de uma sonda milimetrada. Então, eu desenvolvi esse método e vou passar em nosso curso também. Ok? Excelente. É isso. Vamos a ver. El Salvador, um abraço, El Salvador. Gracias. Sí, ojalá algún día podamos tenerte por acá en persona, ¿eh? Claro, seguro, será um prazer. Quando passe essa pandemia, Cuando pase assim que todo esto, estiver sí, sí, melhor, vamos seguro. sí. Equador, um abraço, Equador. Dice, ¿cuándo Ninguém vas a tener el perguntando. curso de Sniper en español? Dice. El Vamos curso a de Sniper ter. en Já, portuñol. já estamos fazendo a revisão de todas as classes para espanhol com legenda e creio Buenísimo. que vamos fazer uma turma para hispanohablantes e os hispanohablantes de la turma 1 vão a ter também acesso às legendas em espanhol. Tá bem? Então não te preocupem, isso tudo. Um abraço Qué alegre. para todos aí. ¿Qué pasaría si utilizas un sliding jig con un calibre más grueso, como 0.09? No, sería 0.9 milímetros, ¿no? Edgardo, 0.9 es muy grueso, es difícil de hacer. Yo no creo que va a conseguir hacer un sliding jig con 0.9. Creo que no va a conseguir. Con 0.7 ya es un poco duro. Yo utilizo 0.7, pero se puede hacer con 0.6 milímetros, se puede hacer con 19 por 25 rectangular mismo. Cero, tengo amigos, colegas que hacen así. ¿Qué utilizas, Sergio, qué utilizas para medir la fuerza en tus y tener esos 150 a 200 gramos en tus... Un dinamômetro, Correx ou Zeusan. São os dos dinamômetros que eu recomendo. Buenísimo, ahí para que lo sepan. Exacto. Bueno, creo que estamos Excelente. con el tiempo de la live casi terminando. Vamos a hacer Casi algo aquí para un terminando. print. Vamos a hacer un print para pedir para todos que están le gustando hacer un print y postar en su Instagram y marcar tanto Leo quanto yo.
y marca Excelente. los dos. Voy a hacer algo aquí para ahí, Leo. Vamos a hacer así, ó. Bate aqui, ó. Põe sua Mira mão ahí, acá. Aí. ahí está bien. Aí tá bem. Um Eh, pouquinho mais arriba, um pouquinho mais arriba. Aí. Saca a Perfecto. foto. Aí. ¿La has Gracias. sacado tú Muy también? bueno. Perfecto. Sacaram aí? Chévere. Bien, muy bien. ¿Sí, sí Ah, sacaste tu foto? não. Pero Permítame, permítame. alguém sacou, alguém sacou, alguém sacou. Queres sacar outra? Queres sacar aí? Vamos a ver. Yo espero que sí alguien haya sacado. Si no, la repetimos nosotros después. Perfeito, creio que sacaram a Bueno, foto. Andrés, pues un abrazo a Colombia. Andrés, ¿qué tal? Ah, excelente. Rômulo perguntou: a inserção de implantes se indica a partir de que idade? Na verdade, os trabalhos mostram que, de uma maneira general, as crianças têm menor cortical. Isso não impede de instalar, pero diminui a estabilidade primária. Tá bem? Pero tenho aí mini implantes instalados em niños de 8, 9 anos que quedam por muito tempo, mais de anos com o mini implante. Perfecto. Então, tiene que hacer una evaluación individual y si es necesario, ponga, porque lo peor que puede pasar es calir el mini implante. Entonces, tiene que poner Sí, si es necesario. tienen que perder ya el miedo, ¿no? Y empezar a hacer mini Sí, implante, ir pasando esa curva de aprendizaje y empezar a hacerlo, ¿no? seguro, claro, claro. Excelente. Ahí están mandando saludos todos. Un Qué abrazo a bien. todos, muchos Aldo, mensajes, ¿no? Zach, muy bien. Sí, sí, qué alegre, mira. Gracias a Pues Sergio, todos por estar yo te acá. agradezco muchísimo el tiempo que hiciste para nosotros un domingo y compartir toda esta información. Qué gusto, amigo, de verdad. Muchas gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias a usted por la invitación. Creo Sí, que podamos nos estarmos juntos haciendo una presentación ahí en Guatemala o Brasil, sí, todo primero Dios vamos a hacer. con seguro, seguro. Muy bueno. Un Primero Dios abrazo a vamos a hacer. todos. Un abrazo Saludos a desde ti. Brasil, amigos. Excelente, saludos a Gracias a todos. todos. Yo Leo, me un voy gran a Colombia abrazo. tranquilo a tomar una Ah, cerveza, a tu yo salud. estoy, yo estoy con té. Yo estoy con té. Ah, tú eres un poco Un más sano, té. pero es que yo voy a almorzar ahora, entonces te puede. Ah, está bien, está bien. Un abrazo a Perfecto. todos. Qué bueno. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Saludos. Chao, Saludos, chao, Sergio. amigos. Chao, chao. Adiós.